Cuando los capos de la droga como el Chapo se encuentran entre rejas ocurren dos cosas. En primer lugar, su imperio de la droga se desmorona y se divide en facciones. Esto sucedió a Félix Gallardo en 1998. Luego sus familias se convierten en un blanco fácil para los cárteles rivales. Así es como el pequeño Juan Pablo Escobar Henao se convirtió en Sebastián Marroquín. Ahora sabemos que el Chapo ya no controla el cártel de Sinaloa, pero ¿alguna vez te has preguntado qué pasó con su familia? ¿Pudieron escapar como la familia de Escobar? ¿O han sido eliminados por los muchos enemigos del narcotraficante? El árbol genealógico. Para entender el destino de la familia del Chapo hay que comprender su dinámica familiar y la naturaleza de quienes le precedieron, porque a diferencia del legendario Escobar, que fue el primer narcotraficante de su familia y tuvo cuidado de aislarlos de su negocio de narcóticos, el Chapo no se permitió ese lujo. La mayoría de los miembros de su familia ya traficaban con drogas mucho antes de que él naciera, y no hay mejor ejemplo para empezar que su tío Pedro Avilés Pérez. El tío del Chapo era un varón de la droga de primera generación, un auténtico general. Fue pionero en utilizar aviones para introducir drogas en Estados Unidos, antes incluso de que Pablo Escobar llegara a la pubertad. Y cuando el Chapo alcanzó la mayoría de edad, Pérez le introdujo en los cárteles, enseñándole los entresijos del tráfico de drogas y sentando las bases de su legendaria e infame carrera en el narcotráfico. Ahora, si te estás preguntando dónde está el tío Pérez hoy, pues está muerto. Le disparó la policía en 1978, pero no es el único familiar que influyó en la futura vida delictiva del Chapo. El padre del Chapo, Emilio Guzmán Bustillos, era un narcotraficante que vendía directamente a los peces gordos. Sin embargo, a diferencia del tío Pérez, que sirvió de fuente de inspiración para el joven Chapo, su padre fue un poco decepcionante, porque el viejo se negaba a gastar el dinero que ganaba en su familia. Así que el Chapo montó su propia granja con sus primos con tan solo 15 años. Aunque es poco probable que el Chapo hubiera intentado cualquier otra profesión. Fue también durante esta época cuando su tío le introdujo en el cártel de Guadalajara. El Chapo ascendió hasta convertirse en el principal lugarteniente de Félix Gallardo, uno de los capos mexicanos más importantes de la época. Y tras la captura de Félix Gallardo, el Chapo tomaría su parte del cártel de Guadalajara y dirigiría el exitoso cártel de Sinaloa junto con Ismael Mario Zambada García, El Mayo y Héctor Palma. Ya conoces el resto de la historia, así que centrémonos en esta. ¿Qué pasó con los padres de El Chapo? Nadie sabe dónde está hoy el padre de El Chapo o si sigue vivo, pero sabemos dónde está su madre. La verdad es que todo el mundo sabe dónde está María Consuelo Loera Pérez, y eso provocó algunos problemas en el pasado. En 2016, hombres armados asaltaron y saquearon La Tuna, la casa de la madre del Chapo. 8 personas murieron y se dijo que el ataque había sido planeado por los miembros del cártel de los Beltrán Leiva y un narcotraficante de alto perfil llamado Fausto Isidro Meza Flores, cuyo apodo curiosamente también resulta ser Chapo, pero sin el artículo el. En aquel momento el Chapo, sin él, quería ampliar su imperio de la droga y decidió dar un golpe de efecto. Afortunadamente la anciana no resultó herida. De hecho, ni se inmutó, porque mientras la mayoría se acobardaría de miedo, María ha estado concediendo entrevistas activamente desde entonces. Hoy, incluso a la avanzada edad de 92 años, sigue apoyando al Chapo. En marzo de 2019, con 89 años y en pleno juicio de su hijo en Estados Unidos, María escribió esta carta al gobierno mexicano en la que afirmaba que la extradición de su hijo era ilegal, al tiempo que aseguraba que sus abogados tenían pruebas para respaldar su demanda. En la carta también afirmaba que el gobierno de Estados Unidos había rechazado su petición de un visado humanitario para ver a su hijo en prisión. Y sorprendentemente, el presidente mexicano respondió y la visitó en el pueblo natal de El Chapo, en Badiraguato. Fue un gran escándalo porque ocurrió durante la pandemia y en el cumpleaños de uno de los hijos del Chapo. La gente incluso se preguntó si el Chapo seguía manejando los hilos desde detrás de la prisión, como había hecho en el pasado. Finalmente, a María Pérez y a 2 hermanas del Chapo se les concedieron visados para entrar en Estados Unidos. Los hermanos del Chapo. Hablando de hermanas, el Chapo tiene 6 hermanos, 2 hermanas menores llamadas Armida y Bernarda, y 4 hermanos llamados Miguel Ángel, Aureliano, Arturo y Joaquín. Mientras que sus hermanas no parecen estar implicadas en las actividades del cártel, sus 4 hermanos han seguido los pasos del Chapo. El más conocido de estos hermanos es Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano. Antes de que el Chapo fuera encarcelado, trabajaba a sus órdenes controlando gran parte del territorio de la Sierra Sinaloense en torno a Badiraguato, el pueblo natal de su madre. Tras el encarcelamiento del Chapo, asumió un papel más dominante en el cártel de Sinaloa. Ha sido acusado por Estados Unidos de ser el responsable directo de su reciente crisis del fentanilo. El Departamento de Estado ofrece una recompensa de 5 millones de euros por información que conduzca a su detención. Las mujeres del Chapo.
El Chapo ha tenido muchas mujeres en su vida y es difícil saber cuántas estuvieron legalmente casadas con él. Sin embargo, destacan las esposas populares, y hasta hoy la mayoría están bajo vigilancia de la policía mexicana y la DEA. La primera esposa registrada del Chapo fue una trabajadora social llamada Alejandrina María Salazar Hernández. Se casaron en 1977 y tuvieron 3 hijos. Su familia está metida hasta el cuello en las actividades del cártel, y Alejandrina no es una excepción. En junio de 2012 se reveló que Alejandrina era una figura prominente en el cártel de Sinaloa, responsable del contrabando de drogas de México a los Estados Unidos, y fue incluida en la lista de sanciones financieras de Estados Unidos. El narcotraficante se casó con su segunda esposa, Griselda López Pérez, a mediados de los años 80, cuando el cártel de Sinaloa crecía en poder. Griselda fue detenida en 2010 en la isla de Culiacán, y hoy nadie sabe a ciencia cierta dónde está. Las circunstancias que llevaron a El Chapo a casarse con su tercera esposa, Estela Peña, son una prueba de lo monstruoso que era el capo de la droga. Se cuenta que Estela era una banquera de la que el Chapo se encaprichó. La secuestró después de que ella lo rechazara varias veces. Luego la obligó a casarse con él, y nadie la ha visto ni oído desde que se casaron. Nadie sabe si tienen hijos juntos. Con alguien como el Chapo eso es algo bueno o totalmente horrible. No hay término medio. La cuarta y última esposa del Chapo es la más popular y posiblemente la más conocida. Emma Coronel Aispuro era una bella joven de 18 años cuando se casó con el Chapo. Más que ninguna de sus anteriores esposas, Emma ha apoyado a su marido hasta extremos ridículos y a menudo peligrosos. Fue ella quien ideó la fuga por túnel de su marido del penal de máxima seguridad del Altiplano allá por 2015 y asistió a su juicio en 2019, donde lo apoyó vocalmente ante la prensa. Sin embargo, también ha pasado tiempo entre rejas tras ser declarada culpable de ayudar a la fuga de su marido y traficar en su nombre. Las hijas del Chapo. La mayoría de las hijas del Chapo han optado por la vida privada y la mayoría de ellas han evitado el negocio familiar. Sin embargo, cualquier persona relacionada con el Chapo no puede evitar atraer los focos aunque quisiera. Y Rosa Isela Guzmán Ortiz, la hija mayor de El Chapo, lo aprendió de primera mano cuando decidió llevar una vida normal en Estados Unidos. Creó un par de negocios en Estados Unidos, pero se rumorea que el dinero inicial se lo dio su padre. Tampoco ayuda el hecho de que también haya apoyado abiertamente a su padre. Su caso llegó a un punto de inflexión cuando el FBI la persiguió por blanqueo de dinero y se incautó de un par de sus negocios. A pesar de la polémica, es la única hija del Chapo actualmente en el candelero que parece llevar una vida normal, porque su hermanastra Alejandrina Giselle Guzmán, la hija menor del Chapo, está tan metida hasta el cuello en los negocios del cártel que en 2020 se casó con un importante miembro del cártel en una gran boda en Sinaloa. No se sabe mucho sobre otros detalles de su vida personal, pero no te sorprendas si pronto es noticia por delitos relacionados con el narcotráfico. Los hijos del Chapo. Los vástagos más conocidos del Chapo son sus hijos, y tras la captura de su padre, 4 de ellos se unieron para formar un grupo llamado El Chapitos. Los 4 hermanos son Iván Archibaldo Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López. Juntos han estado socavando el liderazgo del cártel de Sinaloa, librando una guerra contra su tío, el Guano, y luchando por hacerse con el control del territorio que su padre poseía en el cártel de Sinaloa antes de su encarcelamiento. Iván Guzmán Archibaldo, el miembro más veterano de la banda, es hijo de la primera esposa del narcotraficante. Se unió a su padre en el tráfico de drogas cuando era muy joven. Fue asumiendo más responsabilidades supervisando diversas rutas comerciales del cártel hasta 2008, cuando fue detenido y juzgado por cargos de narcotráfico y blanqueo de dinero. Con la ayuda de su padre, Iván fue puesto en libertad tras anularse su sentencia. Bajo su liderazgo, el Chapitos ha causado violencia dentro y fuera del cártel de Sinaloa como para ganarse un puesto en la lista de los más buscados del gobierno estadounidense. Y hoy, la DEA ha puesto una recompensa de 5 millones de euros por su cabeza. Otro miembro del Chapitos es Jesús Alfredo Guzmán Salazar, de 38 años, que como su hermano también fue lugarteniente de su padre. Y al igual que su hermano, también está en la lista de buscados de la DEA con una recompensa de 5 millones de euros. En agosto de 2016, un miembro de la ultraviolenta Jalisco Nueva Generación Cártel secuestró a Jesús Alfredo, a su hermano Iván Archibaldo Guzmán Salazar y a otras 4 personas. Aunque todo el mundo pensaba que los matarían como mensaje para el Chapo, fueron liberados en las circunstancias más misteriosas. Es posible que se dieran cuenta de que matar a 2 de los hijos más queridos del Chapo no acabaría bien para nadie. El tercer miembro del Chapitos es Ovidio Guzmán López. A pesar de ser el miembro más joven, se le considera el hermano más brutal.
Ha estado involucrado en la muerte de pandilleros rivales dentro y fuera del cártel de Sinaloa. El 17 de octubre de 2019, Ovidio fue detenido por las autoridades mexicanas. Sin embargo, tras la rápida y brutal represalia de los pistoleros del Chapo, fue liberado por el gobierno mexicano, que no quiso arriesgarse a ir a otra guerra contra el cártel de Sinaloa. Otra mención honorífica es para Edgar Guzmán, el primer hijo de la segunda esposa del Chapo. Parecía llevar una vida relativamente normal, y lo más notable que le ocurrió fue su muerte. En un caso de confusión de identidad, Edgar fue asesinado en 2008 por los propios pistoleros de su padre cuando visitaba un centro comercial con un amigo. Sorprendentemente, el Chapo perdonó a los pistoleros por el golpe. Según parece, Edgar no era precisamente el hijo favorito del Chapo.